Y bien, la educación ha cambiado y va a cambiar mucho más, pero no podremos seguir este ritmo de cambios si es que los niños no tienen las condiciones mínimas para aprender. Y la nutrición es quizás el factor más importante, aparte de la deserción escolar, especialmente de las niñas. El video que van a ver justamente trata estos dos temas, nutrición y retención escolar en niñas. Gracias a CARE Perú. Adelante con el video, por favor. Uno de los mayores desafíos en la educación es la desnutrición crónica infantil, la cual afecta a más del 13% de niños y niñas hoy en día. Eso significa 7 veces y media el Estadio Nacional. ¿Sabías que la desnutrición crónica antes de los 5 años genera niñas y niños con menos habilidades para explorar, aprender, adaptarse y socializar? Lo que se traduce en futuras madres que repetirán el ciclo de pobreza con sus hijos. En el 2000, el 31% de nuestras niñas y niños menores de 5 años padecía de desnutrición crónica infantil. Casi un tercio estaba destinado a ser pobre antes de siquiera entrar al colegio. En los últimos 12 años, hemos contribuido a reducir la desnutrición a 13% a nivel nacional. Hemos avanzado en nutrición, pero aún falta mucho por hacer. El 51% de niñas en zonas rurales no termina la secundaria. Sabemos que si se graduaran, podrían decidir cuántos hijos tener. Ganarían más cuando sean adultas, tomarían mejores decisiones e invertirían más en sus familias. Apostando en las niñas, podremos romper el círculo de la pobreza y contribuir verdaderamente a un futuro mejor para ellas y sus familias, generando un impacto sostenible en su salud, su educación y su economía. Pero, ¿cómo lograrlo? Logramos reducir la desnutrición crónica infantil con un trabajo articulado entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. El trabajo de CARE hizo posible políticas públicas sostenibles y replicables a lo largo del tiempo, poniendo al Perú en los ojos del mundo. Ahora nos toca trabajar por nuestras niñas. En el Perú de hoy, por increíble que parezca, 7 de cada 10 niñas de las zonas rurales andinas de nuestro país no acaban el colegio a tiempo. En la Amazonía es aún peor, solamente 1 de cada 10 terminan el colegio a tiempo. Por eso es que en CARE estamos haciendo este programa piloto que se llama Niñas con Oportunidades, buscando que 100.000 niñas puedan acceder a terminar su colegio a tiempo para el 2021. Estamos trabajando con 4.500 en Chincha y en Huancavelica, en 17 colegios. Está con bastante buenos resultados hasta ahora y esperamos que luego se convierta en una política pública para que en el Perú las niñas cuenten, las niñas existan, las niñas tengan oportunidades. Disminuyendo la desnutrición crónica infantil y asegurando la educación de nuestras niñas, cortaremos la brecha de la desigualdad. Ellas conseguirán mejores trabajos, tomarán mejores decisiones y aportarán más al desarrollo de nuestra sociedad. Descubre cómo podemos trabajar juntos por el desarrollo del Perú en care.org.pe. Y es hora de tener un país donde las niñas, y los niños también obviamente, tengan oportunidades. Trabajemos para ellos, trabajemos para el Perú. Muy bien. Importantísimo el trabajo de CARE. Importantísimo trabajar desde la base. El Perú va a cambiar con la educación. Pero la educación, ¿cómo dar este salto cualitativo? ¿Cuáles son las oportunidades y propuestas para acelerar la transformación educativa, mejorar su calidad y hacerla más inclusiva, aprovechando los beneficios de la sociedad digital? Exponen Julio Fontán, fundador y director del Colegio Fontán en Colombia y creador del Sistema de Educación Relacional. Pablo Bustamante, director de la Ampadia y Paz, presidente de IPAE. Y comenta y conduce Mariana Rodríguez, presidente de Laureate Perú. Bienvenidos, señores y señoras. Bien, Mariana, la sesión es toda tuya. Este es el segundo panel de educación con el tema
hacia dónde vamos a saltar. Y la verdad es que ya lo sabemos. Vamos a saltar de bien atrás a los tiempos mágicos que nos mencionó José Miguel Cordero el primer día del CADE Educación. Lo que tenemos que hacer en educación es saltar de donde estamos hoy a la cuarta revolución industrial de frente. Me van a disculpar, pero no podemos conformarnos con el 5% de mejora de resultados en el que ha salido en el CADE-MIDE para el 2021 para la educación primaria y secundaria, que ya es muy bajo. Eso no es un salto, eso es un pasito, y es un pasito muy chiquito. La verdad es que para poder dar un salto cualitativo en educación, no podemos seguir haciendo más de lo mismo un poquito mejor. Para dar un salto cualitativo en educación, el sector de educación en su conjunto, todos nosotros, tenemos que adoptar un pensamiento exponencial y disruptivo de la era digital. Para tratar este tema crítico, tenemos a Luis Fontán y a Pablo Bustamante, quienes van a tener presentaciones de 15 minutos, controladas por este implacable controlador de tiempo, luego del cual vamos a conversar. Adelante, Julio. Muy buenos días para todos y todas. A ver, muchas gracias a mi padre por la invitación. A ver, durante estos días hemos estado oyendo, yo puedo llamarlo el sueño de Perú, ¿sí? Y durante todo el tiempo estamos hablando de ese sueño desde lo económico, desde lo político, hasta hoy de lo judicial, etc. Pero ese sueño solamente se puede hacer real, porque es que, teniendo en cuenta una cosa simple, es que el Perú de hoy, ¿sí?, es la suma de lo bueno que tienen los peruanos más la suma de lo malo que tienen los peruanos. O sea, el problema es que el problema de Perú, todos esos sueños solamente se pueden realizar si los peruanos en su conjunto son mejores, las personas en Perú en su conjunto son mejores. Entonces vamos a trabajar, o sea, la presentación mía va a estar dirigida a eso. Este es un proyecto que empezó hace muchos años, en el año 57, lo empezaron mis padres, y digamos se ha ido desarrollando durante todo este tiempo. Estamos ya en 6 países, con muchísimos estudiantes, con proyectos grandes. Acabamos de empezar uno con 15.000 estudiantes más en 90 colegios, y fuera de eso hemos estado trabajando muy duro en transformar la educación. Y no voy a presentar una fotografía para replicar. Lo que les voy a presentar son cuáles son los principios que van a hacer que ese Perú sea mejor. Entonces, el primero es que tenemos que entender que el principio es el respeto. Pero el respeto profundo, ¿a quién? A toda una comunidad educativa donde todas las personas son únicas. No podemos seguir entendiendo, ¿sí?, que todas las personas necesitan lo mismo, porque si estamos diciendo únicas es que necesitan cosas distintas. La segunda, que todos son distintos, y por último, que siempre están cambiando. O sea, que nada nos sirve tener hoy un currículo, que los estudiantes de hoy, de los primeros grados, tengan ya listo el currículo de su último curso dentro de 14 años. Fuera de eso, que cada estudiante es el autor de su vida, y al ser el autor de su vida quiere decir que él es el que es la fuente de la educación. Nosotros no le enseñamos, él aprende, nosotros no lo evaluamos, él tiene que desarrollar la capacidad de evaluación, porque eso van a depender sus decisiones el resto de la vida. Y por último, es actora social esa persona. Y esa persona que es actora social, ¿no es cierto?, quiere decir que tiene que desarrollar un montón de habilidades, no solamente de socialización de manada, como hoy casi siempre pasa en las escuelas, sino de construcción de comunidad y una evaluación, una socialización para la productividad. Pero, ¿cuál es la meta entonces de la educación? La meta de la educación es simple, es desarrollar todas las habilidades que tiene cada uno de los niños que tienen alta correlación con la calidad de vida. Y de eso es lo que voy a hablar hoy. ¿Por qué cambiar? José Luis Cordero ayer nos dio una súper baño en esto. O sea, el mundo en que van a vivir los niños de hoy no es el mundo de hoy. O sea, los tenemos que preparar para un mundo que no sabemos cómo va a ser. Esos niños se tienen que preparar para otro mundo. Ahora,
el 65% de ellos va a estudiar hoy, que están hoy en primaria, van a estudiar carreras que hoy no existen y van a trabajar en trabajos que no existen. La pregunta es, ¿el sistema universitario se está preparando para eso? Estamos a 5 o 6 años, ¿sí?, de que empiece eso. ¿Las empresas se están preparando para eso? O sea, si somos coherentes con lo que se nos viene adelante, tenemos que hacer cambios de verdad serios. Entonces, si queremos una transformación de alto impacto, pues uno, es que ojalá sea innovador ese proyecto. Segundo, que sea sólida. O sea, hay muchos proyectos de educación que no tienen investigación y desarrollo detrás, entonces es una irresponsabilidad simplemente escalar algo porque es que yo digo, es que yo creo que esto es bueno porque. El yo creo que es bueno en porque no se puede jugar. Eso no se puede jugar a eso. Lo que sigue es que sea sistémica, no cambia lo que pasa en el aula, sino cambia todos los sistemas de relación de la escuela. Eso es una de las necesidades para que sea de alto impacto la transformación pedagógica. Otra es que sea escalable, y la escalabilidad es otro elemento que necesita investigación y desarrollo. No se puede escalar con buenas intenciones, con capacitación en cascada y ese estilo de cosas. Eso es bastante más complejo que eso. Fuera de eso, que sea sostenible, y para que un proyecto sea sostenible tiene que cambiar los paradigmas de toda la comunidad educativa. No es un tema, digamos, de simplemente escalar algo que tampoco hayamos investigado sobre sustentabilidad, porque, digamos, es otra irresponsabilidad hacerlo. Y fuera de eso, que use herramientas tecnológicas, aunque pueden haber, o sea, la tecnología es una herramienta del proceso, pero lo facilita. Bueno, ¿cuáles son las transformaciones? Ahorita, y yo no estaba de acuerdo mucho con lo que decían, los juegos, los premios y los castigos. O sea, estaban hablando de gamificación. Los juegos tienen motivación de corto plazo y hay algo que tiene motivación de largo plazo, que es la construcción de sentido. Cuando un estudiante le está construyendo sentido a lo que hace, ¿sí?, le va a construir sentido a su entorno, a su escuela, a su comunidad, a su país y a su propia vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el sistema educativo es que el sentido sea la base que mueve a todo el sistema educativo. Si algo no tiene sentido para un estudiante, pues vamos a necesitar premios y castigos para que lo haga. O sea, no va a haber motivación intrínseca. La segunda, el sistema está basado en notas y lo tenemos que cambiar por excelencia. ¿Notas qué quiere decir? A ver, si nosotros tenemos a un estudiante durante 14 años de su vida, que con un poco más de la mitad basta, hay tantas miles de horas de práctica ese sistema de relación, que empieza a decir, es que mi relación con mis padres también un poco más de la mitad basta, y con la universidad, y con el trabajo, y conmigo mismo. ¿Y eso por qué es grave? Porque es que la calidad de vida de esa persona, su calidad profesional, intelectual, espiritual, económica, desde emocional, social, desde todos los puntos de vista, depende de su calidad de relación con el mundo. Entonces, ¿ustedes creen que nosotros, o sea, que Perú puede lograr su sueño con personas que con un poco más de la mitad baste? O sea, con la mediocridad como sistema de relación. O sea, si quieren dar ese salto, no tenemos otra opción que el medio donde se mueve el estudiante sea la excelencia. El que sigue, un estudiante, ¿qué decisiones puede tomar un estudiante sobre su proceso educativo? Pues muy pocas o ninguna, ¿sí? Los estudiantes tienen que pasar a ser los que aprendan a tomar todas las decisiones de su proceso educativo, porque la autonomía tiene altísima correlación con la calidad de vida. Después, todo el sistema estaba basado en la enseñanza, tenemos que pasar a un sistema basado en el aprendizaje. Fuera de eso, a ver, en los colegios, ¿sí?, ¿cuándo se evalúa? Al final del proceso, ¿no es cierto? Como cuando termina un tema y va a pasar al tema siguiente. En medicina, ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo evalúan a una persona cuando no van a hacer nada más con ella? En la autopsia, ¿no es cierto? O sea, el sistema educativo está basado en la evaluación de autopsias. Pero tenemos que pasar a una evaluación de proceso, o sea, evaluar para que el estudiante pueda transformar su proceso para poder llegar a la excelencia. Entonces, ese es otro cambio grande que se hace. Fuera de eso, el sistema está basado en currículos nacionales, y pues ya lo dijimos varias veces hoy,
O sea, tenemos que pasar a la personalización y de una socialización básicamente que busca la productividad, tenemos que pasar a la construcción de comunidad. El cambio de estos elementos nos lleva, voy a poner dos ejemplos. Hay colegios en Colombia, por ejemplo el Colegio Fontana en Bogotá, donde los estudiantes pueden entrar en cualquier época del año, terminan en cualquier otra época, los padres pueden escoger las vacaciones de sus hijos, no están agrupados por cursos, sino por niveles de autonomía, y los estudiantes del último nivel de autonomía pueden, por ejemplo, escoger a sus educadores o cuánto tiempo descansan, y esos mismos principios también los usamos en la educación pública con un formato distinto. O sea, por eso digo, lo importante son los principios y se respetan más los tiempos, aunque en Colombia ya ahora también los estudiantes pueden pueden empezar un curso en cualquier época del año y lo terminan dentro de los tiempos, ¿sí? Entonces, digamos que como estos son unos principios que se tienen que adaptar a la realidad de cada una de esas instituciones, digamos que por eso funciona en tantos ambientes distintos, rurales, urbanos, de niños de bajos recursos, de altos recursos, con todos. Bueno, ahora, el sistema tradicional está basado, la idea es que los niños se adapten al sistema, ¿sí? Y para eso ponen un currículo y a partir de eso todos los niños de todo un país se tienen que adaptar al currículo. ¿Cuál es el problema? Es que la meta no es que los niños desarrollen una capacidad de adaptación a un currículo, porque de eso no depende su calidad de vida, la capacidad de adaptación. De lo que depende su calidad de vida es que cada uno de esos niños nos dé lo mejor de sí, no que sea simplemente un mismo mínimo para todos. Y lo que importa en el sistema tradicional es el orden institucional. Todos los niños entran a la misma fecha, todos terminan a la misma fecha, todos van al mismo ritmo, ven los mismos temas, hacen los mismos exámenes, y lo que tenemos que hacer es que nos importe el orden del proceso de cada uno de los niños, del proceso educativo de cada uno de los niños. Ahora, ¿qué pasa si un niño no se adapta al currículo? Decimos que el niño tiene problemas, que hay que llevarlo donde el psicólogo, que hay que ponerle un profesor. ¿Qué pasa si nosotros somos los que tenemos que ser pertinentes con las diferencias de los niños? ¿Quién tiene el problema? Nosotros. Entonces aquí entramos en otro principio. Los niños no tienen problemas, los niños tienen diferencias, ¿sí? Los que tenemos problemas somos nosotros de ser pertinentes con las diferencias de los estudiantes. Entonces, no hay ningún principio ético ni ningún principio constitucional, creo, en ningún país que permita decir que una persona es mejor que otra. Y el sistema educativo se la pasa todo el tiempo diciendo que él es el bueno y que él es el malo y que él yo no sé cuál. Y eso no puede ser. O sea, tenemos que partir de un sistema, digamos, que no permita la exclusión parcial o total, ¿sí? Sino un sistema no excluyente. Si un país tiene proyectos de educación inclusiva, quiere decir traer a los que sacamos, ¿sí? Pues eso lo único que quiere decir es que está aceptando la exclusión como elemento del sistema, y eso lo tenemos que sacar de ahí. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un estudiante, de un educador en un colegio tradicional? ¿Sí? Cumplir con el currículo, resultados en pruebas estandarizadas y metas institucionales. Y ya, salimos, muy bien. ¿Cuál es el problema? Es que la educación es la profesión con mayor responsabilidad civil que existe. Si un educador tiene delante 30 estudiantes, tiene la calidad de vida de 30 personas por los próximos 60 años, con más las de toda su familia. No hay ninguna profesión que tenga mayor responsabilidad civil que la educación, pero nadie en el sistema es consciente de eso. Todos vamos, damos la clase, tenemos el colegio, pasa a un lado, para el otro, pero no somos responsables, y como no tenemos ese concepto de responsabilidad civil, por supuesto, para la sociedad la educación tampoco tiene un valor social importante. Entonces, en el sistema educativo, la fidelidad de todo el mundo es con el sistema, no con los niños. Imagínense que la medicina, la fidelidad de los médicos no fuera con los pacientes, sino con las farmacéuticas. Bueno, entonces, el sistema tradicional funciona, digamos, que en la mitad, si tenemos muy poco orden interno y muy poco orden externo, en la mitad hay desorden. Entonces tenemos una opción: aumentar el orden externo. O sea, poner más premios, más castigos, más policías, más semáforos, más multas, más,
¿Sí? Esa es la tensión. Siempre que hay algo desordenado, lo primero que intentamos es aumentemos el orden externo y todos quedamos contentos. Pero ¿qué pasa? Hay otra opción, que aumentemos el orden interno, la autonomía de la gente. ¿Por qué? Porque es que el orden externo es aparente, porque cree uno que está mandando, cree que la gente está obedeciendo. Fuera de eso, inhabilita, es costoso y no es sostenible en el tiempo. En cambio, si hablamos la autonomía de la gente, es permanente, es auténtico y es con motivación extrínseca. ¿Sí? La única opción que tenemos es, tenemos que empezar a confiar en la gente, tenemos que empezar a ayudar a que la gente, digamos, desarrolle esa autonomía, autonomía, regulación, la capacidad de gestionar mi vida y en un entorno, porque si no, como nos decían ahorita en el panel de justicia, o sea, el problema es que no vamos a parar de seguir metiendo gente a la cárcel y cada vez va a haber más. Entonces, en evaluación, sí, la evaluación es permanente, todos siempre estamos evaluando, es la base de las decisiones, es un proceso de resultados. Cuando un niño presenta un trabajo, él no se visibiliza su evaluación, ni se valora, aunque él ya lo evaluó, ¿sí? Entonces no podemos hacer que ese niño desarrolle la capacidad de evaluación y lo que estamos haciendo es que no está desarrollando la capacidad de tomar decisiones para el resto de su vida. Entonces, el problema es que la evaluación es una condición para aprender. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos, ¿sí? La meta de la educación es el bienestar de la gente y digamos que espero que, o sea, que esta forma de entender la educación los lleve a ustedes, digamos, a que si quieren cambiar el país, tienen que cambiar los principios del sistema educativo. No es cambiar una práctica por otra, no es introducir tecnología. Muchas gracias. Muy buenos días, queridos amigos. Un tremendo gusto estar acá con ustedes en IPAE, mi alma mater institucional, para hablar de un tema que hemos hablado tantas veces, miles de diagnósticos, y hemos dado el equivalente de los pasos exponenciales. Hemos dado la vuelta a la tierra varias veces hablando de educación y nunca hemos podido concretar una acción positiva de cambio. Yo no voy a hacer un diagnóstico, tampoco quiero proponer cosas específicas. Cada vez que un peruano propone algo, todos los demás proponen algo suyo y nunca nos ponemos de acuerdo. De lo que se trata es de que miremos las cosas un poco diferente y que podamos inspirarnos para ir hacia la acción. Otra deficiencia que nos ha hecho mucho daño en educación es que cuando aparece un ministro que habla bien y que parece conocer el tema, pasa también en otros sectores, inmediatamente nos desentendemos del tema y pensamos que él va a arreglarlo, lo delegamos, una gran irresponsabilidad. El tema de la educación y muchos de los temas que aquejan a nuestro país son responsabilidad de todos nosotros. No podemos delegarlos, no podemos dejar que alguien lo resuelva por nosotros. Para ir hacia estas ideas, quiero recorrer rápidamente qué ha pasado con la educación. En un principio se transmitía de padre a hijo, de maestro a alumno, uno a uno, una riquísima forma de transmitir los conocimientos de generación en generación. En la Ilustración se procuró la universalización. Fue inevitablemente elitista, no se pudo lograr. Pero la segunda revolución industrial, hace algo más de 100 años, trajo en el mundo un cambio dramático hacia la masificación y la estandarización, que permitió el acceso a bienes y servicios de millones de personas en el mundo. Esto, por supuesto, se llevó a la educación. La educación escolar se masificó y se estandarizó. Y eso, por supuesto, también lo adoptamos en el Perú. Hicimos las grandes unidades escolares bajo el mismo concepto, pero terminó siendo disfuncional, porque cada niño es un universo. Cada niño tiene su propia inteligencia, su potencial, y una educación
masiva, estandarizada, que es la que nos permitía la tecnología de entonces, no era pues la que necesitábamos para crear en nuestros niños su potencial, sus vidas plenas, evitar estos fracasos de tantos niños acusados por el sistema de malos alumnos, el rebote hacia los profesores y, en fin, todo este tema. Increíblemente, lo mismo, y ese mismo paradigma lo seguimos utilizando en el Perú. Hace poco hicimos una nueva ley universitaria, y esa ley pretende regimentar el proceso de educación superior en el mundo de hoy, el mundo que reclama libertad, espacio, innovación, creatividad. No se puede tener un ciclo de verano, se tiene que tener tantos créditos, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer el otro, y encima tenemos una autocalificada madre mala o algo por el estilo en publicidad engañosa de la SUNEDO. A mí me parece clamoroso. Por supuesto, esto es absolutamente disfuncional. Ojalá reaccionemos a estos conceptos. Todo esto, por supuesto, es producto de los paradigmas de la segunda revolución industrial. Es lo lógico, ¿no? Todos hemos actuado bajo esa inspiración, pero el mundo se mueve y todo cambia. Y en las últimas décadas hemos tenido cambios sustanciales. En estas gráficas, por ejemplo, originadas en el software de Gapminder, podemos ver el año 50, yo nací el 50. Hasta el año 2015, la humanidad ha pasado de tener una esperanza de vida de algo así como 40 años a 75 en promedio. Y el ingreso de las personas a nivel global se ha multiplicado por 16. Hemos superado la pobreza de una manera espectacular. Hemos pasado de 57% de la población debajo de la línea de pobreza a menos de 11%. Otras mediciones dicen que es menos de 10% hoy día. Un proceso década tras década. Sin embargo, la conciencia que tenemos y lo que recibimos en los medios normalmente es lo contrario. El mundo va mal, las cosas van peor. Hoy día tenemos el triple de población que el año 50, pero esa población tiene mejor esperanza de vida, mejores ingresos, mejor salud, mejor educación también, a pesar de las limitaciones que vamos a mirar, ¿no? ¿Y por qué no vemos eso? Hay una pequeña cosa interesante que nos dijo hace poco Steven Pinker. Él dice, ¿por qué las noticias malas son las que aparecen en los medios? Porque estas noticias son eventos. Sucede algo malo, sale. Sucede un accidente, sale, ¿no? Pero los temas buenos son procesos. La lucha contra la pobreza, la derrota de la malaria, la superación de la poliomielitis, la reducción de la pobreza, repito otra vez porque es lo más importante, son procesos que toman mucho tiempo cuando se convierten en noticia. Si no hacemos el esfuerzo por verlos de vez en cuando, nos quedamos con las noticias malas y aumentada por esa vocación pues de los medios por la sociedad del espectáculo. En el Perú hemos tenido terribles experiencias de estancamiento. Ahí podemos ver, con el mismo software todavía, como más de 30 años estuvimos paralizados. Mientras el mundo avanzaba, nosotros estábamos estancados. Apagamos las luces, se prohibió la inversión privada en todos los sectores, se regimentó a la sociedad, albergamos desde entonces esa inflación que terminó en hiperinflación, que destruyó la vocación de nuestros servidores públicos, porque una vez que la inflación destruyó sus ingresos y tuvieron que recurrir a agenciarse ingresos en otro lugar, perdieron su identidad como servidores públicos, los maestros, los policías, las enfermeras. El propio Estado les concedió tiempo libre para que vean cómo tenían más ingresos. Esa inflación que empezó con el gobierno de la dictadura militar y terminó en euforia con García I, destruyó el alma de los servidores públicos.
Hoy día, amigos, estamos con una nueva revolución industrial, ya nos han hablado varias veces de ella, esta es la cuarta. Pero esta es un poco diferente, en verdad dramáticamente diferente, porque como dice Harari, el historiador israelita, el que no suba a este tren no va a tener otra oportunidad. La brecha que se va a armar para los países, las sociedades, que no se enganchen con el cambio que se viene imparablemente, va a ser inmensa. No nos va a afectar a los que estamos acá, o a nuestros hijos seguramente, porque seguramente podemos darles mejores niveles de educación y de ingresos y de trabajo. Pero ¿y qué hay de nuestros pobres? Si nosotros no hacemos el esfuerzo por nivelar nuestro país hacia arriba, los grandes perjudicados serán los pobres. ¿Esta agüita está fresca? Hace pocos días estuvo en Lima Peter Diamandis, el fundador de Singularity University, y nos habló de un mundo de abundancia. Las tecnologías actuales van a producir abundancia, abundancia de energía, abundancia de agua, abundancia de recursos, de alimentos. Ese mundo que ha estado progresando y que he descrito rápidamente va a continuar aceleradamente. También tuvimos acá hace un par de días a Juan Luis Cordeiro, que nos habló descarnadamente de esta cuarta revolución. No es broma, amigos. Todo va a transformarse dramáticamente para las personas, las empresas, las ciudades y los países. Una de estas tecnologías, por ejemplo, ayuda a entender mucho el nuevo paradigma. Las impresoras 3D. Puedes hacer el producto que quieras, en minutos, donde quieras. Lo que viaja ya no es el producto, es la ingeniería, es el diseño, son los dígitos. Construyes en el lugar de consumo. Es el paradigma de la producción uno a uno. Esto, por supuesto, ya llegó a la educación y se están dando una serie de procesos como los que nos han descrito hoy día muy bien, ¿no? Y vale la pena rescatar a esta señora profesora de la India que tiene un estado del mismo tamaño del Perú y que cuando acá en el Perú reclamábamos más dinero para poder hacer la revolución educativa, ella nos explicó que no se necesita dinero. Hoy día podemos empoderar a cada niño y a cada joven, podemos convertirlo en una apuesta de desarrollo máximo de sus vidas con la tecnología, con el paradigma uno a uno. Tenemos que enseñarles a aprender y la educación será continua, no podemos regimentar. No, hoy día la educación universitaria tiene que ser de 5 años en el Perú. Dios mío, espero que no tome mucho tiempo hacer los cambios. En el Perú, por supuesto, ya se está haciendo grandes innovaciones, tenemos ejemplos extraordinarios en Innova, acabamos de tener a Coco Isuski acá arriba explicando algunas de sus ideas, Futura Schools, que lo maneja Gonzalo Galdos, que también está por ahí, nuestro amigo León Trattenberg, también un innovador, no sé por qué no está, y yo lo extraño hoy día acá, pero hay varios otros colegios que han hecho cosas muy buenas y que nos pueden ayudar a que la educación sea pues una experiencia maravillosa para todos los niños. Lamentablemente el Estado peruano y los gobiernos han estado contrariando a la presencia de la educación privada en educación, de la inversión privada en educación. Tenemos a este gran señor en el mundo, Ken Robinson, que nos dice que los colegios de los paradigmas antiguos matan la creatividad. Esta señorita, Lillian Lane, candidata a Ritalin, gracias a Dios descubrieron que movía bien el cuerpo, la pusieron en una academia de baile y nos regaló Cats y el fantasma de la ópera. Veamos qué ha pasado en términos de paradigmas. Como decía hace un rato, en la parte inferior teníamos educación uno a uno, pero elitista. Pasamos a educación masiva, pero disfuncional. Y hoy día tenemos nuevamente educación uno a uno, universal, si aplicamos las tecnologías modernas. Esa es la educación para el futuro. ¿Vamos a renunciar los peruanos a eso? ¿Vamos a estancarnos en educación como lo hicimos en economía hace poco tiempo? ¿Vamos a seguir con un
ministerio centralizador, ideologizado, regimentador, uniformador y anti-inversión privada, un magisterio capturado por la política de la lucha de clases y la ideología extremista, por padres de familia ausentes, por directores de colegios sin poder de decisión y peor, lo peor de todo, como decía al principio, una sociedad desinformada y desentendida que no prioriza una verdadera revolución educativa. En la Ampadia propusimos ya hace muchos meses, más de un año, un pacto social por la educación, que hablaba de los compromisos del magisterio, de los padres de familia, de la sociedad, de los directores de colegios y, por supuesto, el ministerio. En verdad, nadie recogió la idea. No se trataba de adoptar lo que nosotros decíamos, se trataba de empezar a hablar de la necesidad de hacer un pacto social. En el tema del magisterio, por ejemplo, ¿qué cosa decíamos? Hay que darles muy buenos salarios, capacitación, tecnología e infraestructuras. ¿A cambio de qué? Despolitización, meritocracia y lucha por la calidad de la educación de los niños y de los jóvenes. ¿Es esta una mala idea? Solo falta, queridos amigos, liderazgo y coraje político. Es muy difícil que nuestro gobierno pueda, con las limitaciones que tenemos en la vida política, convocar, que es lo que creo que hay que hacer, 6 meses para que discutamos, debatamos y podamos desarrollar todos los peruanos un pacto social por la educación. No creo que lo pueda hacer el Estado. Yo ya fracasé tratando de que eso suceda. Le toca a IPAE, otra de las banderas que tiene que agarrar Julio, ¿no es cierto? Y creo que tenemos que empezar por privilegiar la libertad y la creatividad, entender la fuerza de esas dos cosas para la educación exitosa del futuro. Invitemos, pues, para empezar este proceso, a Ken Robinson. Muchas gracias. Muchas gracias a Julio y a Pablo por las excelentes presentaciones. Gracias, Pablo. Gracias, Julio. Tenemos 15 minutos para 13 para conversar, así que les pediría que conversemos cortito. Julio, nos has planteado la necesidad de una transformación estructural, o sea, un cambio radical en la forma de educar a los niños y a los jóvenes, y nos has mostrado que es posible. O sea, hay una realidad que está ocurriendo, tanto en colegios públicos como en privados. ¿Estás seguro que tú no eres finlandés? ¿Eres finlandés o colombiano? Soy colombiano. Colombiano. Muy bien. Y dime, esto está ocurriendo en Colombia, tú lo estás haciendo y estoy asumiendo que en Colombia también hay regulación estatal de la educación básica. ¿Me puedes contar cómo te las ingenias? Bueno, a ver, y fuera de eso que hay que agregar otra cosa, y es que el 96% de nuestros estudiantes son de educación pública. ¿Sí? Y fuera de eso, el que contrata en Colombia es el mismo Estado, son los municipios, o sea, no es una cosa que estemos haciendo por fuera del Estado, sino es una cosa donde digamos, apoyamos al Estado para lograrlo. Pero si aquí, por ejemplo, yo le pregunto a un director de colegio que haga la cuarta parte de lo que tú haces, le caería el Ministerio de Educación con sanciones y multas. Entonces, ¿cómo haces? A ver, lo que pasa es que al principio, cuando empezamos, cumplimos con todo lo que dice la ley. O sea, siempre cumplimos con todo lo que dice la ley. O sea, cumplimos con los tiempos, con los currículos, cumplimos con todo, pero con una forma distinta de funcionamiento dentro. O sea, los estudiantes no hay enseñanza, sino que los estudiantes a través de un proceso construyen su aprendizaje, cada uno tiene un plan individual, cada uno va a su ritmo, pero ese ritmo es mucho más rápido que el ritmo al que va el sistema tradicional, por ejemplo. Entonces, lo que empezamos a mostrar es que tenemos una ventaja, digamos, nos da una ventaja muy grande sobre el sistema tradicional. Los niños llegan a la excelencia en cada uno de los temas, los niños, digamos, manejan son mucho más autónomos, digamos que todo el ambiente escolar cambia muchísimo, se acaba el bullying, se acaba un montón de cosas. Entonces el gobierno empieza a ver
que esto funciona y que funciona mejor que el sistema tradicional. Les cuento, por ejemplo, en el sur de Medellín hay una zona que se llama Itagüí. Itagüí es llegó a tener 136 asesinatos por cada 100.000 habitantes, o sea, fue la ciudad más violenta del mundo durante varios años. Hoy tiene 4, ¿sí? Y en Itagüí hay 24 colegios, hay 4 usando este sistema. Esos 4 colegios, digamos, no tienen pérdida de estudiantes, de pérdida de matrícula, y los 3 únicos que están ganando estudiantes son 3 colegios usando este sistema, ¿sí? Y es contratado directamente por el municipio. O sea, es mucho más eficiente y tiene mucha más aceptación, tanto por educadores, sindicatos, padres de familia, por todos tiene muchísima más aceptación, y eso se demuestra con con esos resultados. De hecho, hay resultados evidentes. O sea, me ha proporcionado Julio resultados claros de que esta revolución educativa funciona. Y creo que la clave es autonomía con rendición de cuentas. Pablo, tú nos has dado una visión de la educación y cómo ha dado una especie de círculo perfecto, y que tenemos una gran oportunidad ahora. Con tu vocación y tu pensamiento crítico, ¿me podrías decir qué tan factible ves que en el Perú realmente podamos hacer un cambio de mentalidad en nuestras políticas públicas y adoptar, y que permita que se den estos casos como los de Colegio Fontana en Colombia? Mira, para mí, ¿se escucha? Depende fundamentalmente de cómo podemos movilizar a la sociedad. Hemos tenido accidentes grandes en el Perú. Esos 30 años de apagón, ¿no?, en que nos hicieron perder las esperanzas de tener vidas plenas, de ser ciudadanos del mundo, malograron a generaciones. Pero de pronto, sin que esas personas hiciéramos nada especial, en los años 90 de pronto empezamos a vivir en un nuevo país. Empezaron a aumentar nuestros ingresos, empezaron a valer más nuestras empresas, nuestras propiedades, empezamos a tener una mejor vida, mejores sensaciones, esperanza de futuro, y empezamos a gozar de una realidad que había estado ausente tanto tiempo. Y yo creo que eso nos ha causado en la sociedad un daño colateral. Hemos pasado del apagón, de la decepción y de la frustración a la euforia y al gozo. Y hemos empezado a gozar de esa nueva situación y nos hemos desentendido de lo que hay que hacer todos los días para que las cosas sigan mejorando. Y lamentablemente, si uno no se ocupa, las cosas no suceden. Hemos delegado esto en nuestros políticos, hemos delegado esto en los medios y en algunos cuantos opinólogos, pero la sociedad en conjunto está ajena a nuestros grandes retos. Yo no sé si todavía los que venimos, yo a medias también, venimos de esa larga experiencia tan difícil de manejar, vamos a poder hacer lo que hay que hacer. Lo que sí estoy seguro es que nuestros jóvenes, ¿no?, los que no vivieron esa dolorosa experiencia y ese obnubilamiento, ¿no?, del bienestar regalado por los dioses, sí van a tener que hacer otro esfuerzo, otro compromiso. Pero tenemos que ayudarlos. Hoy día otra vez nuestros jóvenes están pensando en irse del Perú. Esa es la peor tragedia que nos puede suceder. Entonces, por lo menos, ayudemos a los jóvenes a que asuman el compromiso que nosotros no hemos podido hacer. Bueno, quizás la nota, estoy de acuerdo contigo, creo que el mensaje que nos das es participación, compromiso, involucramiento, y yo creo que la nota optimista, por lo menos desde mi vocación optimista, es que estamos viendo que la educación se ha convertido en un tema prioritario en la agenda nacional. Si seguimos hablando de esto, creo que en algún momento vamos a reaccionar. Julio, me ha llamado la atención de que en realidad la tecnología, si bien nos va a transformar a la vida, no parece tener un rol protagónico en esta revolución educativa. Tiene un rol, pero no parece ser protagónico. ¿Me puedes contar entonces cómo rompemos la inercia de un colegio? ¿Cuál es el factor si no es poner computadoras o tecnología? A ver, lo que nosotros estamos proponiendo y lo que todos estamos trabajando es una transformación pedagógica. Lo que tenemos que transformar es lo que está pasando dentro del cerebro del niño, no lo que está pasando en la pantalla.
¿sí? Digamos, no podemos confundir aprender con tener información. Aprender es el resultado de todos unos procesos de pensamiento y de estructuración de pensamiento y de relación con mi experiencia de vida y con mi percepción del entorno. Entonces, digamos que nosotros trabajamos, esto es un proceso pedagógico, pero también, digamos, nosotros fuimos teóricamente, según Microsoft, el colegio que fuimos el más innovador en América Latina hace como 10 años por tener toda la tecnología en la nube y tenemos, digamos, plataformas. Yo creo que en unos meses o en un mes vamos a tener la primera plataforma mobile en educación, ¿sí? O sea, también trabajamos mucho en el tema de tecnología porque la tecnología, digamos, tiene una ventaja para nosotros, fuera de que los estudiantes pueden construir, buscar la información, comunicarse, nos da las herramientas para la personalización. Sale tanta información de cada uno de los niños, porque cada niño es tan complejo, que la única forma de personalizar es tener tecnología. O sea, sin tecnología la tendencia es a igualar. Ok, o sea que en realidad te estás hablando de que el cambio está más en los principios que nos has comentado, pero la tecnología los acelera. Acá hay un auditorio de más de 1000 empresarios, ejecutivos. Cortito, ¿cuál es tu mensaje sobre qué podrían hacer ellos para comprometerse con esta revolución educativa? A ver, el compromiso con la revolución yo creo que siempre empieza por casa. O sea, como les decía, si los peruanos, digamos, no desarrollan, por ejemplo, el concepto de excelencia, no desarrollan la autonomía, digamos, los peruanos no tienen sueños, no tienen metas, ¿sí? Sus vidas no tienen sentido, la posibilidad de calidad de vida de todo Perú está en juego, ¿no es cierto? O sea, entonces, las empresas dentro de la empresa se puede trabajar igual el tema de la excelencia y el tema de la autonomía, por ejemplo, esos dos, tomando solamente dos grandes, ¿sí? Se puede trabajar y va a tener muy buenos resultados y un impacto muy grande con la productividad, con la calidad de vida, con las formas de relación dentro de la empresa. O sea, esto no es una cosa que se le delega al sistema educativo, sino, como decía mi compañero, es un tema, digamos, para todo Perú. O sea, es un pacto educativo, digamos, no escrito, pero, digamos, donde todos ojalá participemos en que el Perú sea, digamos, borremos la mediocridad y tengamos no tanta gente obediente que en el mundo de hoy ya no sirve, sino realmente gente autónoma que tome decisiones y que saque adelante a Perú. De alguna manera tenemos que modelar esos esquemas de autonomía y excelencia, ¿verdad? Así es. Pablo, estoy de acuerdo con Coco Isuski cuando dijo que acá hay una discusión ideológica de si el público es mejor que el privado es mejor que el público, y nos estamos distrayendo y enredando. Y creo que cuando hablamos de cuerdas separadas, lo que hay que justamente juntar es que la educación es un todo, no hay cuerdas separadas en la educación, hay participación pública y privada. ¿Cuál es el rol, según tú, de la educación privada en nuestro país? Y un mensaje final también para cuál sería el compromiso que podrían asumir los empresarios con la revolución educativa. Gracias. Mira, con todo lo que nos falta en el Perú, confrontar es lo más absurdo que podemos hacer, desde el plano político hasta el plano institucional. En el tema de la educación, por ejemplo, no se trata de competir el sector privado con el sector público o al revés, o no se trata de desconocer el aporte del sector privado. Se sigue hablando que en el Perú solo invertimos más o menos el 3% del PBI en educación, pero la verdad que casi nadie quiere recoger es que invertimos más de 6% en educación, 6% del PBI, porque el sector privado ya pone otro tanto. ¿No? Solo he escuchado una vez al presidente de la República, después de que yo le mandé un WhatsApp a Fernando Zavala hace unos meses, decir en un programa de televisión que efectivamente estábamos invirtiendo 6% del PBI en educación en el Perú. ¡Wow! Pero nadie lo siguió y ni siquiera salió la noticia en los periódicos, por supuesto. Entonces, yo creo que es una vergüenza, ¿no?, que estemos atacando el aporte del sector privado o que el sector privado pretendamos que no tenga un rol adecuado el sector público. Creo que ha llegado el momento, pues, para la convergencia
y recoger la inspiración de los organizadores del CADE de no más cuerdas separadas y sobre trabajar juntos. Y por favor, repitamos las cosas correctas, porque todos tenemos que entender la realidad, trabajar juntos. Y por eso ese debate que hay que hacer para hacer un pacto social por la educación tiene que ser un gran esfuerzo del sector público y del sector privado. Todos juntos para un Perú que reclama a gritos que lo hagamos mejor. Bueno, creo que a todos nos ha quedado claro que no podemos darnos el lujo de dar pasitos en educación, que es necesario dar un gran salto y es necesaria una verdadera revolución educativa. Pablo nos ha mostrado, nos ha querido dar ese sentido de urgencia sobre lo que tenemos que hacer, y Julio nos ha mostrado que eso sí se puede hacer. Se está haciendo en Colombia y lo podemos hacer también en el Perú. Lo importante es que este gran salto lo tenemos que dar todos juntos. Muchísimas gracias, un aplauso para Julio y para Pablo. Con esto cerramos el panel. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Julio Fontán, a Pablo Bustamantes y a ti, Mariana, por haber conducido este panel. Los invitamos a...